Primera ley, juro no hacer daño a un ser humano, ni por inacción permitiré que un ser humano sufra daño. Segunda ley, debo cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, debo proteger mi propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el sociólogo Joaquín Fermandois. ¿Sabías que en Emiratos Árabes Unidos hay un Ministerio de Inteligencia Artificial? Y que en Estados Unidos, en el estado de Nevada, por ejemplo, ya existen vehículos autónomos que tienen permitido circular por la calle desde 2012, hace 14 años. Incluso en Singapur se usa en transporte público, cosa que ya se está probando en Suecia, China y Japón. Aparentemente, ya no queda nada para que la inteligencia artificial genere diagnósticos médicos o incluso haga cirugías. Reconozco que saber que la inteligencia artificial lleva un tiempo ya entre nosotros me asusta un poco. Para hacerme mejor la idea, pienso en cómo la ficción ha retratado esta situación, este mundo. En mis lecturas sobran las máquinas autónomas hiperdesarrolladas que deciden volverse contra sus creadores de manera casi imparable, al estilo Terminator. Aunque existen otras, donde se relata cierta armonía e incluso muestran androides y robots autónomos como capaces de amar. Por ejemplo, en los relatos del hombre bicentenario o Robbie de Isaac Asimov, que relata la relación de amistad entre una niña y su robot. Quise complementar estas visiones con un punto de vista más científico, la objetividad, que le llaman. E invité a conversar sobre inteligencia artificial al matemático Gonzalo Mena, otro ávido lector de estos temas, aunque con lecturas diferentes. Te invito a escuchar este capítulo del podcast Libros para salvar el mundo. A comienzos del siglo XIX, una novela introduciría la idea de una creación humana, autónoma, que, al menos en parte, se vuelve contra sus creadores. Corría el año 1818 y Mary Shelley publicaba Frankenstein, la historia de un científico que crea una suerte de humanoide, usualmente descrito como un monstruo terrible, que, incomprendido, se vuelve una criatura incontrolable que deja un rastro de destrucción y terror a su paso. El subtítulo de esta novela es El Prometeo moderno, haciendo alusión al castigo divino contra el desarrollo tecnológico, acusando a la humanidad de querer suplantar a Dios. El universo de Shelley, en todo caso, influenciado por el romanticismo de la época, imagina una conciencia cuya autonomía viene aún de una naturaleza desconocida, no otorgada por el conocimiento humano, sino algo más allá, inaprensible. Hasta la vista, baby. Fácilmente, al pensar en la literatura y la inteligencia artificial, surge la idea de la distopía, un futuro donde se desarrolla lo contrario a una sociedad ideal. Lo está en muchos cuentos de Asimov, en las novelas No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison, de 1967, y la novela de Philip K. Dick, de 1968, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Además de miles de películas, incluyendo Blade Runner, basada en este último libro, y Matrix, que explora las posibilidades de la generación de mundos simulados por una inteligencia artificial. Para entender todo esto, parto por pedirle a Gonzalo Mena una definición de qué es la inteligencia artificial. Claro, o sea, inteligencia artificial es un software que busca emular como alguna componente de la inteligencia, ¿cierto? O sea, como razonamiento, planear, clasificar, o sea, claro, como discernir, digamos. Entonces, también es como bien amplio también lo que uno entiende como definición de inteligencia artificial.
o sea, efectivamente un software que se base solamente en instrucciones como tipo if, que es como si x mayor que 5, entonces a esto, y qué sé yo, eso también podría ser inteligencia artificial, y de hecho fue así durante mucho tiempo, durante el siglo XX. Entonces como bien amplio, pero en la medida, claro, en la medida en que el software trata de emular o no sé, no iba a decir suplantar, pero tampoco es la idea, o complementar la inteligencia del ser humano, entonces claro, tiene sentido llamarlo inteligencia artificial. Entonces es bien amplio, y bueno, hay como toda una discusión de no sé cuándo empezó y cuáles son como los paradigmas más importantes ahí, qué sé yo. Entonces ahí ahí es como que uno, claro, ahí cacha que en verdad es un poco más al final no cualquier cosa es inteligencia artificial en la práctica, y ahora cuando hablamos de inteligencia artificial tampoco es cualquier cosa, es un tipo particular de claro, técnicas que permiten hacer todas estas cosas. Gonzalo es matemático y experto en ciencias de la computación. Ha estudiado esta especialidad en Chile, Estados Unidos e Inglaterra, en universidades como Columbia y Oxford. Hoy es profesor asistente de la Carnegie Mellon University en Pensilvania. Además de su trabajo académico, participa intensamente en el debate público. Escribe para medios en español y en inglés, poniendo en perspectiva muchas de las ideas que circulan en torno a la inteligencia artificial. Sí, es como bueno, está como primero este como experimento mental de Turing, ¿cierto? Que era como pensar en este test que uno podía hacerle como a un computador, ¿cierto? A un programa, y que para poder discernir si como la persona que respondía era un humano o era un computador. Entonces ahí como que empieza a aparecer como la noción de que un computador puede ser inteligente o puede como emular la inteligencia, ¿cierto? Bueno, Turing es la persona a la que se le acredita el haber pero como haber hecho como un aporte más importante en la ciencia de la computación en general. Él hizo el primer modelo de computador, la máquina de Turing. Entonces por ahí parte un poco ¿cómo se llama? El concepto de inteligencia artificial, y después, como de ahí, desde los años 40, que viene un poco, y también bien como paralelo a Turing, o bien, claro, con algunos años de diferencia de ese hito, empezaron a desarrollarse ya como cosas más particulares, como algoritmos. En los años 40, por ejemplo, está todo lo que hizo Norbert Wiener en MIT, que él inventó y está John Boyd Neumann también. Entonces están, claro, empezaron en ese momento. Por ejemplo, Norbert Wiener hizo este libro que se llamaba Cybernetics, y este libro se trataba básicamente, claro, de pensar en como las máquinas que puedan como hacer como acciones en un loop con el entorno, ¿sí? Entonces como que un algoritmo responda a lo que está pasando, y como que eso genera como un sistema que opere y que sea como autónomo también. Entonces ahí empiezan como a pensarse como en que el computador, claro, no es necesariamente una cosa que como más pasiva, que es como if, then, pero es como una cosa que también como que puede como eventualmente como aprender, ¿cierto? Y es como, bueno, una cosa una componente bien importante de la inteligencia, el aprender, ¿cierto? Entonces ahí, claro, como en ese sentido está Norbert Wiener y John Boyd Neumann, que empiezan como a pensar esto y a como hacer el paralelismo, pero claro, como que estas personas empezaron como a hacer como la analogía. Sí, el cerebro, tenemos como como Turing inventó esta cosa que es el computador, y entonces en verdad el cerebro entonces eso significa que el computador en verdad puede ser un cerebro, y ahí como que empieza como a aparecer como esta noción de que la inteligencia puede ser un computador, ¿cierto? Y podría ser, claro, como incluso mejor que uno. Y también en ese contexto como que hubo gente que empezó como a meterse en la parte más biológica quizá, o tratar de emular la parte más biológica, y no tratar el problema como el cerebro computador, sino que también como tratar de
buscar representaciones de eso, de la computación, que fueran similares o que estuvieran como inspiradas en la biología del cerebro. Entonces ahí empiezan como a aparecer las nociones de redes neuronales, por ejemplo, como son súper como early, o sea, como de los 40, creo. Hay un paper famoso de Walter Pitts, que, bueno, Walter Pitts hizo era una persona que está en el MIT, y tenía un paper con Humberto Maturana, de hecho, pero muy, muy antiguo. Y claro, ella era gente que investigaba, por ejemplo, el cerebro de una rana, por ejemplo, y miraban como la neurona, y eso lo inspiraba también como a pensar en qué pasa si yo tengo una unidad de cálculo, ¿cierto?, que es una neurona artificial, y qué pasa si esta neurona, no sé, yo le transfiero como un impulso eléctrico, ¿cierto?, que podría, claro, que en el caso de la rana representa como al impulso de la luz que viene para generar la percepción. Entonces esta gente empezaron a pensar empezaron a diseñar arquitecturas de computadores que fueran como el cerebro, básicamente. Pero en ese, o sea, si uno ve los modelos que habían en ese año, como en los 40, eran una cosa más bien irrisoria, porque eran, claro, unos modelos de una neurona y que no podían hacer nada, básicamente. Pero esa fue como ahí se empezó como a gestar la idea más, claro, como la protoidea de lo que es ahora hoy en día, lo que ocurre hoy en día con los modelos como más eficientes y más útiles, que tienen como esta representación del computador, como, o sea, claro, el computador como un cerebro falso, básicamente. Como ahí está la noción de las redes neuronales, y claro, es una de las componentes de la inteligencia artificial de hoy en día también. Si hablamos de la inteligencia artificial como un cerebro, pienso en la posibilidad de que venga a reemplazar nuestro propio cerebro, que nosotros terminemos cediendo tanto en control sobre las reflexiones, sobre el pensamiento, que terminemos atrofiándonos. Pienso, por ejemplo, en esos humanos de la película Wall-E de Pixar, que vivían subsumidos en un mundo artificial generado por la gran nave nodriza que flota en el espacio, con sus cuerpos y espíritus completamente adormecidos por la inactividad. Sí, la parte de la atrofia uno puede como pensar si es lo mismo que la calculadora, ¿cierto? Nadie anda haciendo cálculo, nadie multiplica cuánto es 978 por 45.000 en el día a día, y está bien no saberlo. Entonces, en la medida de que, claro, que la atrofia de algún tipo de capacidad no lleve a como el desarrollo de una capacidad quizás más importante, entonces no daría el problema. Anecdóticamente, por ejemplo, yo soy profesor, y claro, y aquí la gente hay harta diversidad también en la parte como de enseñanza de la permisividad que se tiene que tener al respecto. Y alguna gente, claro, como al parecer como también hay consenso aquí que en términos como para evitar la atrofia hay que tener como una visión de híbrida, ¿cierto? De no evaluar las cosas de una persona como que se está desarrollando, ¿cierto? Un estudiante, no hacer que un estudiante como que se pueda basar simplemente en el uso de estas cosas y no de las cosas normales. O sea, no de o sea, asegurarse de que educacionalmente de que la gente pueda como seguir o tenga que hacer cosas sin usar esta herramienta. Entonces, claro, pero aún así, no sé, por ejemplo, en mi universidad todo el mundo tiene la visión de permitir que se ocupen estas cosas. Nadie está realmente preocupado de que si se permite el uso de estas herramientas va a generarse una atrofia masiva, ¿cierto? O sea, si el punto es que es como evitar que se ocupen únicamente de esta herramienta. Dice que hay como una atrofia, en verdad, yo creo que ya viene de antes. Le pregunto si cree que hoy sería necesario establecer algo como las 3 leyes de la robótica, planteadas por Asimov, las que escuchamos al comienzo del capítulo. Eso me recuerda claro, como que esa es la discusión que hay hoy en día de la gente que está como preocupada, por ejemplo, de
de qué va a pasar y de cómo evitar que esto se salga de control, ¿cierto? Entonces ahí está el tema se llama el alignment, ¿cierto? O la alineación. Y el fondo es como el problema de la cibernética, o sea, si uno lee la cibernética, y de hecho es un problema que lo planteó Wiener, el que hizo el libro de cibernética, y que era básicamente si uno tiene como una rueda, ¿cierto? Un auto, uno quiere evitar que el auto que está manejando se mande solo, ¿cierto? Entonces, claro, esto de la ley de la robótica un poco, por eso te preguntaba si es como una ley universal o una ley inventada, pero si es una ley inventada, entonces claro, eso corresponde al concepto de la alineación, ¿cierto? De cómo diseñar un agente, ¿cierto? Que no se mande solo. Claro, la idea es que eso no pase, ¿cierto? Eso es lo que busca la gente. Pero es complicado, claro, porque o sea, en verdad es difícil, porque claro, como que lo que hace la gente es pensar, claro, que uno de estos programas va a tener como incentivos, ¿cierto? Como un agente de como buscar su recompensa, ¿cierto? De hacer cosas porque, claro, como refuerza como su operar, y eso no se puede anticipar bien como que van a hacer las cosas, ¿cierto? Y como es la interacción que con los seres humanos es complicadísimo, entonces por eso no es obvio. Y claro, uno puede tener las mejores intenciones de diseñar algo que funcione bien, pero es solamente la interacción entre distintos agentes, ¿cierto? Y con los seres humanos en que eso se ve bien, cómo pasa. Y algo que pasa en verdad o sea, entre seres humanos también, ¿cierto? No sé, pues como en los mercados, ¿cierto? Que uno piensa que la gente va a actuar de cierta manera, pero la gente, no sé, se colude o qué sé yo, y hace. Claro, es difícil de anticipar. Y también pareciera que los temores surgen al asumir que las máquinas tendrán la misma actitud predadora que la humanidad, que gusta ir conquistando lugares, ya sean continentes, el espacio o las ideas. Las obras literarias que se han escrito, por otro lado, no ayudan mucho a relajarse. ¿Cuántas veces muchos de nuestros héroes han tenido que enfrentarse a robots, androides, mundos simulados o inteligencias abstractas para recuperar el control y la libertad de la humanidad? Hasta la vista, baby. En 1920, una obra de teatro checa, Los robots universales de Rossum, imaginaba una fábrica de androides donde los mismos robots creados se rebelaban contra sus creadores. Esta obra fue tan exitosa que 3 años después ya había sido traducida a 30 idiomas y se le atribuye haber ingresado la palabra robot al lenguaje cotidiano y a la ciencia ficción en general. En 1947, Jack Williamson escribía una pequeña novela llamada With Folded Hands, que se traduciría como De manos cruzadas, describiendo un mundo donde en pos de la felicidad humana, robots humanoides han reemplazado a los humanos en toda actividad productiva, sometiendo a cualquiera que se rebele a lobotomías forzadas que lo conducen a una vida de pasividad. Hubo un boom de este tipo de novelas durante la Guerra Fría, ciencia ficción que exploraba un futuro distópico para la humanidad, probablemente alimentado por el terror científico armamentístico de la época. Se hace imposible no hablar de Isaac Asimov, escritor de origen ruso instalado desde pequeño en los Estados Unidos, uno de los más célebres escritores de ciencia ficción del siglo XX, quien, tal como Julio Verne en el siglo XIX, introduce muchas preguntas claves para el desarrollo de la ciencia. De un clásico compilado de cuentos de él, Yo Robot, publicado en 1950, es de donde trajimos las 3 leyes de la robótica que escuchamos al comienzo de este capítulo, leído por la inteligencia artificial Spectre, que indican la prohibición de un robot de hacer daño a un ser humano. Pienso en esto cuando vuelvo a preguntar: ¿es posible que la inteligencia artificial pueda controlar el mundo? ¿Es posible que estas obras literarias tengan alguna capacidad predictiva? Ajá. Es que eso yo creo que es imposible imaginarlo sin un contexto, o sea, sin un... O como un otro con el que interactúen. No sé, pues hay gente que ocupa estas cosas para hacer biología sintética, por ejemplo, para diseñar proteínas, entonces uno puede imaginarse como un mundo de inteligencias artificiales que son como
como forma de proteína, o sea, como una cosa como puro como lenguaje, ¿cierto? O sea, como 0 y 1. O no sé, pues si un mono agarra una inteligencia artificial y se pone como a tipear, no sé, me imagino que el resultado es distinto. Y claro, en relación con lo humano, claro, sobre la pregunta más, o sea, que yo veo más concreta es como cuál es la simbiosis, ¿cierto?, entre el humano, o si es que la hay o no. Y no sé, pues yo creo que lo veo como una cosa más facilitante que negativa. O sea, las cosas negativas están hace rato, ¿cierto? O sea, eso que te decía de la automatización, de qué sé yo, pero la interacción el día a día. O sea, no sé, por ejemplo, tú puedes decir que la Coca-Cola es una gran corporación y son malos, pero toda la gente toma Coca-Cola al final, ¿cierto? Y, y puede ser que claro, uno puede pensar que, no sé, la inteligencia artificial está dominada por una corporación y ellos como que tienen todo, la concentración del dinero, pero al final la gente igual ocupa la inteligencia artificial. Y en ese sentido yo lo veo como una cosa, claro, como potencialmente facilitador y potenciador de capacidades, y en ese sentido, hablando de Asimov también, me hace pensar en este otro cuento de que Asimov tiene un concepto que está siempre en muchos de sus cuentos, de esta máquina que se llama Multivac, y que, claro, es un computador gigante que se va alimentando de los datos del ser humano, ¿cierto? Y está como en las distintas, no sé, porque Asimov tiene cuentos en cierta época y en otra época, después más el futuro, entonces siempre va apareciendo como una versión más sofisticada o como de acuerdo al tiempo. Y había uno que era, claro, de que básicamente se llamaba La Última Pregunta, en el que, claro, estaban como la gente se iba enfrentando a problemas cada vez más complejos, ¿cierto? Relacionados, por ejemplo, a que en algún momento se va a acabar el mundo porque, no sé, el sol se va a apagar y qué sé yo. Eh, o ya antes de eso, que hay como fregar los alimentos y hay que ir a otro planeta o cosas de ese estilo, como más de escala inimaginable. Y claro, el rol que tenía este computador era que siempre era como al que le iban alimentando de datos y iba dando la respuesta de qué es lo que hay que hacer. Como un sage, o sea, como un sabio, ¿cierto? Al que uno le pregunta. Y sí, pues entonces al final llegaba como hasta la última parte, que era que ya se habían acabado todos los universos, porque se supone que, claro, la teoría, al menos en los 90 cuando leí esto, era que lo que se pensaba en el universo era que como que en algún momento se va a acabar todo porque el Big Bang como que ya explotó, ¿cierto? Y ya como que llega como un momento que ya todo es como una sopa gigante, como que no hay nada distinguible. Entonces claro, el cuento era como que en ese momento llegaba al final de los tiempos y le preguntaban a esta máquina qué es lo que iba a hacer, qué hay que hacer, y decía, hágase la luz, y ahí era como que se creaba el mundo de nuevo. Y sí, esto lo digo porque sí, o sea, lo veo como claro, la inteligencia artificial lo veo como, o sea, dentro de mi visión optimista, es como, claro, como esta máquina como que responde problemas cada vez más difíciles, ¿cierto?, que tiene la gente, ¿cierto? Sí, no, es verdad, claro, esto viene de antes de la inteligencia artificial, de Google, sí. Sí, no, o sea, y el punto, o sea, lo que hay en relación entre los dos es el hecho, claro, que hay como un uso masivo de datos de la gente, ¿cierto? Entonces hay como una capacidad de absorberlo, como las interacciones de la gente con el mundo, claro, que al final es como a través de internet, ¿cierto? Pero claro, eso viene al final de las fotos, ¿cierto? Hay una alimentación claro,
las interacciones y, claro, y lo que eso significa los problemas de la gente de alguna manera. Entonces, sí, bueno, y eso, volviendo al tema al principio, eso es súper importante también como el desarrollo de la inteligencia artificial, que es algo que viene de los datos también. O sea, no es simplemente un software que sea inteligente, un software que aprendió porque vio muchos ejemplos de datos, ¿cierto? Y eso viene por el paradigma de la computación, como del machine learning, ¿cierto? Que este entendimiento de un paradigma para la inteligencia artificial que se basa en que un algoritmo aprende a medida que uno le va presentando datos, ¿cierto? Y eso, claro, por eso es que hay una capacidad de aprender y por eso es que también estos modelos de lenguaje, ¿cierto? ChatGPT, son una cosa que uno la puede concebir como una cosa que viene a mejorar o a reemplazar incluso Google, ¿cierto? Porque claro, está como es algo que está conectado con la internet, básicamente, con los datos de la internet. Yo en verdad lo estoy viendo más como espectador ahora, porque no, como que se me hace muy difícil anticipar o tomar una postura en algo que se mueve tan rápido. Y o sea, como que, claro, he visto, a ver, sí, no, sí tengo una postura, pero es como o sea, yo veo que mi misma postura va evolucionando, entonces como que no, como que la voy actualizando como constantemente. Entonces sí, yo estoy siendo más optimista de lo que lo era en un momento. En un momento sí, porque hay muchas preocupaciones que empiezan a aparecer, de cierto, en primer lugar, esto como el miedo como catastrofista, como medio como de la como de una inteligencia que va a venir a, no sé, matarnos y qué sé yo y todo eso. Y eso, como que hay un consenso a esta altura. En un momento no lo había, y de hecho como que una de las razones de por qué este tema se hizo tan popular fue porque aparecieron como estas visiones alarmistas, que también como gente bien famosa y respetada en el mundo de las ciencias, también empezaron como a decir estas posturas como más catastrofistas. Entonces eso era como, lo hacía uno pensar que en verdad hay algo ahí. Pero claro, me da la impresión de que a esta altura ya hay un consenso de que por ahí no hay posibilidades de que esto es como ya ser como demasiado literario con las posibilidades, ¿cierto? De lo que va a pasar, porque no hay, las capacidades técnicas no dan para eso en primer lugar. Y eso, claro, la gente como ya cuando va viendo cómo funcionan estas cosas se da cuenta que tampoco son tan buenas. Claro, no tienen tanta capacidad y tampoco tienen tanta capacidad como de interactuar con el entorno, ¿cierto? Que es como están como, o sea, son cosas que están in silico siempre. Entonces pensar que, claro, como nuestro software va a empezar como a hacer algo raro, no sé, es medio tirado las mechas todavía. Quizás decir esto sea negligente, pero en verdad me da la impresión de que como no ponerle atención a una preocupación real, digamos. Pero a mí me da la impresión de que las visiones han estado evolucionando más para este lado. Gonzalo llama a la prudencia. No hay que asumir que la inteligencia artificial va a comportarse como la humanidad, que muchas veces basa su desarrollo en la conquista del otro. En los 80 y 90 creíamos que los extraterrestres vendrían a conquistarnos. En los 2000 es el terrorismo. Hoy la inteligencia artificial. Suele haber una respuesta temerosa ante lo nuevo. Sí, hay un peligro que muchos expertos y expertas han levantado. Y tiene que ver con el mundo del trabajo, con el reemplazo de muchas actividades y la precarización de otras. Un poco lo que describía la novela de Manos Cruzadas que comenté. Le pregunto a Gonzalo qué tanto de cierto hay en esto. ¿Estamos condenados a ceder nuestra autonomía ante estas inteligencias? ¿O nosotros como ciudadanos podríamos tener cierta agencia sobre ellas e interferir en su desarrollo?
Está también esta discusión de como quién se beneficia con esto, los frutos de esta cosa, ¿cierto? Y que también uno puede tomar una visión como más pesimista o más, claro, como pensar básicamente que si estas herramientas están como concentradas en alguna gente solamente, entonces eso va, por ejemplo, en este caso como grandes corporaciones, entonces eso puede tener un efecto negativo. Y de hecho también ahí está, pero esto más como no solamente con este tema, sino como en general con el tema de la automatización. Eh, Hay como evidencia ya a nivel como de economía, o sea, como gente que ha estudiado estas cosas seriamente, de que a medida que ha aumentado o sea, la automatización de procesos, que no, esto no es solamente inteligencia artificial, es como robótica, qué sé yo, o el hecho de que, por ejemplo, que uno vaya al supermercado y haya una máquina, ¿cierto? Eh, que como para hacer las compras gratis. Ese tipo de procesos, claro, ha generado más desigualdad, por ejemplo, entonces eso se ha estudiado. Y yo no pensaría, bueno, ahora que está la inteligencia artificial, que también como que aparentemente está más restringida a las corporaciones, entonces suena como una receta perfecta para que este tipo de problemas se siga exacerbando, ¿cierto? Pero al parecer tampoco es tan obvio, o sea, y no es tan obvio porque hay muchas cosas que sí, como que hay una mala fama también que se ha creado respecto a la inteligencia artificial, de que es una cosa que solamente pueden hacer las corporaciones, ¿cierto? Y es un discurso que yo mismo he como reproducido claro, y me he dado cuenta de que en verdad no es tan así porque hay muchos datos libres básicamente, no todos, pero hay muchos datos libres y hay mucho código libre y hay mucha posibilidad también de reproducir experimentos, reproducir código, qué sé yo, entonces también hay como una posibilidad bien grande que se está dando de que la gente haga como cosas y eso también es una posibilidad bien interesante, como más democratizadora, ¿cierto? O sea, de hecho la misma gente de Google como que una vez se filtró un memo y decían que están un poco desesperados, o sea, no sé si son las palabras, pero están un poco frustrados de que se dan cuenta de que no tenían mucho, como que las grandes corporaciones ya como que como que ya no les rendía mucho seguir invirtiendo en esto porque al final los modelos los corre la gente, ¿cierto? Y la gente puede hacer sus propias apps y qué sé yo, y su API y al final, claro, hay como un beneficio como a la población que se llega inmediatamente también. Entonces, en ese sentido también es como más ese como prospecto sombrío parece que tampoco está tan justificado, o no está del todo justificado. La literatura contemporánea ha complejizado el tema de la inteligencia artificial. Se aleja un poco de visiones más catastróficas. Aunque creo que, por nuestra adicción al temor, las distopías siempre van a vender. El Nobel de Literatura de 2017, Kazuo Ishiguro, publicó en 2021 el libro Clara y el Sol. Ahí relata la historia de Clara, una inteligencia artificial creada para ser amiga y compañía. Clara ve con frustración cómo el resto de las inteligencias amigables son adquiridas, salvo ella, hasta que por fin llega su turno y descubre que los humanos no son las criaturas que ella pensaba que eran. Más que optar por visiones catastrofistas, Ishiguro plantea cuestiones relacionadas al riesgo del avance tecnológico, pero también pregunta sobre el futuro de la humanidad y sobre qué significa ser humano. El chileno Benjamín Labatut, en Maniac, explora a través de las biografías de los científicos Paul Ehrenfest y John von Neumann los peligros del desarrollo tecnológico y las angustias que pueden generar en sus propios estudiosos. Si es que esta idea le recuerda a la película Oppenheimer de Christopher Nolan, no es casualidad. John von Neumann fue parte del proyecto Manhattan y desarrolló uno de los prototipos del computador para esto. La novela de Labatut toma su nombre de esta computadora, Maniac, por sus siglas en inglés que quieren decir analizador matemático, integrador numérico y computador automático. Y por supuesto, Maniac significa locura.
En un punto, la novela abarca uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial, el triunfo de AlphaGo sobre el campeón de Go Lee Sedol, algo impensado dada la naturaleza fundamentalmente intuitiva y creativa de este juego. En particular, en uno de estos encuentros, la máquina realiza un movimiento impensado, absolutamente imaginativo, fuera de cualquier cálculo. La Batut lo describe así. Cuando los historiadores del futuro observen nuestra época y traten de encontrar el primer destello de la inteligencia artificial, es muy posible que lo hallen en una jugada de la segunda partida entre Lee Sedol y AlphaGo, que tuvo lugar el 10 de marzo de 2016, el movimiento 37. Podemos luchar o rendirnos, pero su heraldo, la primera señal de la tormenta que se avecina, ya llegó. Fue el sonido apenas perceptible de una piedra de pizarra negra puesta sobre un tablero de madera en el lugar indicado por un tipo de inteligencia que podría llegar a rivalizar con la nuestra. Maniac, el libro, es difícil de describir y como el resto de la obra de la Batut, se mueve entre el ensayo y la novela, pero recomiendo encarecidamente leerlo, junto con Clara y el Sol de Ishiguro. Muchas veces buscamos respuesta de los gurúes de la tecnología, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, cuando quizá la respuesta está en la ficción, en libros que pueden salvarnos y dirigirnos a las preguntas relevantes en torno al desarrollo tecnológico, alejándonos de paranoias inútiles. Libros que nos hacen preguntarnos qué es lo humano, qué nos distingue de las computadoras. En esa línea, ha llegado el momento de preguntarle a Gonzalo cuáles son los libros que cree que pueden salvar el mundo. Yo creo que nada nos puede salvar. Es que, claro, yo ya voy en mi 5º capítulo de esta temporada y la conclusión es no nos podemos salvar, pero que nos puede ayudar por lo menos a, no sé, tampoco estar tranquilo, pero nada con esto. Sí, yo creo que los cuentos de Asimov me parece que como que son crean una visión más optimista, entonces es que eso no nos va a salvar, pero claro, si uno quiere como pensar en las referencias más clásicas de dónde viene esta cosa de por qué pensamos hoy en día en la inteligencia artificial, está este libro de la cibernética. Había otro de John Boy Neumann, The Computer and the Brain, que también es como, claro, de la misma época que es como empiezan como a discutir la idea de los computadores y el cerebro. Y también hay como un libro también pero más como de economía política, que salió recién, y que me parece que es súper atingente con lo que estamos, con lo que está pasando hoy día. A ver, déjame buscarlo, lo tengo en mi... se llama Poder y Progreso. Sí, que es de Daron Acemoglu y Simon Johnson, que son unos economistas muy bien conocidos y que, claro, elaboran esta idea de desarrollo tecnológico y de la automatización y cómo eso genera como peligro, ¿cierto?, de acumulación de poder. Que, claro, yo dije que en verdad no era una cosa que... O sea, es un tema importante, pero tampoco hay que sobredimensionarlo, yo creo. O sea, no hay que caer en el pesimismo, entonces también es un libro importante, pero quizás como que puede generar una visión demasiado pesimista. Sí, o sea, es que es un buen análisis, pero claro, no es algo que nos salve, no es algo que nos genere optimismo, ¿cierto? Entonces, pero sí, o sea, en términos de entender como el por qué esto tiene peligro, estas tecnologías generan peligro, y no solo las tecnologías, sino como las tecnologías que llevan a la automatización de procesos. Entonces, este libro de Acemoglu y Johnson es importante. Finalizamos con un llamado a la calma, a intentar hacer las preguntas que son relevantes al respecto, no desviar la mirada hacia cosas poco probables, sino que ante los efectos más realistas y observables de este fenómeno.
De hecho, en la actualidad, la obsolescencia de muchos puestos de trabajo, la precarización laboral a la que esto puede llevar y las posibilidades en el desarrollo del conocimiento son los temas que me parecen más relevantes, no el posible control ni revolución de las máquinas. Propongo quizás que nos concentremos en pensar qué constituye la inteligencia humana, para observar qué se puede rescatar y desarrollar como elementos distintos a la inteligencia artificial. Y de qué manera esta inteligencia puede ayudarnos a desarrollar nuevas posibilidades de nuestras propias prácticas e inteligencia. Agradezco la participación de Gonzalo Mena y el conocimiento que nos compartió, al equipo de Ojo en Tinta y en especial a la editora de sonido Janet Garcés. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.